Hay lugares donde la vida no se celebra, se negocia a cada segundo, donde incluso el amanecer puede ser una trampa y el silencio esconde decisiones fatales. Tanzania es uno de ellos, y lo que ocurre aquí cambia para siempre la forma en que miramos la naturaleza. A veces me pregunto qué es lo que realmente decide quién vive y quién desaparece en un lugar como este. No hablo de fuerza solamente, ni de velocidad, ni siquiera de inteligencia. Hablo de algo más difícil de ver, algo que solo se revela cuando uno se detiene a observar. El primer rayo de sol aparece lentamente sobre el horizonte de Tanzania. La luz avanza como si tuviera cuidado de no despertar del todo a la tierra. A lo lejos, la silueta del monte Kilimanjaro se recorta contra el cielo aún frío de la mañana. No se mueve, no hace ruido. Solo está ahí como un guardián antiguo, observándolo todo en silencio. Durante unos segundos el paisaje parece inmóvil, pero basta con mirar un poco más de cerca para darse cuenta de que esa calma es solo una ilusión. La hierba se agita suavemente con el viento. Algo se mueve entre las sombras de los arbustos. Un sonido apenas perceptible rompe el silencio, un paso, una respiración, un roce. Aquí incluso el amanecer es parte de una historia mucho más grande. Una historia de vigilancia constante, de decisiones invisibles de vida y muerte entrelazadas. Mientras observo este escenario, no puedo evitar sentirlo. Tanzania no es simplemente un lugar hermoso, es un territorio que no perdona errores. En cada bosque, en cada sabana interminable, en cada río que serpentea bajo la luz dorada, la vida avanza sostenida por un equilibrio frágil. Un equilibrio donde nada está garantizado, donde sobrevivir hoy no significa estar a salvo mañana. Y es ahí donde surge la pregunta que siempre me acompaña cuando pienso en esta tierra. ¿Qué se necesita realmente para seguir existiendo aquí? ¿Ser el más grande, el más rápido, el más temido? O tal vez saber ocupar el lugar correcto en el momento exacto, dentro de una red que no vemos, pero que lo sostiene todo. Tanzania alberga cientos de especies, miles de historias que se cruzan sin saberlo. Algunas se enfrentan cara a cara. Otras apenas se perciben, pero su ausencia sería devastadora. Nada ocurre al azar, aunque a veces así lo parezca. Mientras el sol asciende un poco más y el paisaje comienza a llenarse de vida, siento que este no es un lugar para mirar con prisa. Es un lugar para observar con respeto, para escuchar lo que no se dice, para entender que aquí cada movimiento tiene un precio y cada silencio un significado. Hoy quiero invitarte a recorrer esta tierra conmigo, no como expertos, no como jueces, sino como simples observadores curiosos, intentando comprender cómo funciona realmente este mundo salvaje. Si sientes la misma fascinación que yo por estas historias que la naturaleza cuenta en voz baja, te invito a acompañarme durante todo el viaje. Suscribirte al canal es una forma sencilla de seguir explorando juntos estos lugares donde la vida se pone a prueba cada día. Esto apenas comienza. Y mientras esa pregunta queda flotando en el aire, el camino nos lleva lejos de las llanuras abiertas hacia lugares donde la fuerza no ruge, pero deja huellas profundas. El agua aparece primero como un reflejo distante, inmóvil, casi engañoso.
El lago Victoria se extiende ante nosotros como un mar interior enorme, silencioso, aparentemente tranquilo. Desde la orilla cuesta creer que bajo esa superficie apacible se sostenga uno de los equilibrios más complejos de toda África Oriental. Yo mismo, al observarlo por primera vez, pensé que estaba frente a un paisaje sereno casi inofensivo. Me equivoqué. A medida que el sol sube y el calor comienza a apretar algo, empieza a revelarse. En las zonas poco profundas, formas masivas emergen lentamente del agua. No hay prisa, no hay tensión visible, solo cuerpos gigantescos que parecen parte del paisaje desde siempre. Los hipopótamos permanecen casi inmóviles, sumergidos, dejando al descubierto apenas los ojos y las fosas nasales. Desde lejos parecen rocas. Desde más cerca uno entiende que está observando pura potencia contenida. Lo que siempre me ha fascinado de ellos no es su tamaño, ni siquiera su fama de animales peligrosos. Es su rutina. Día tras día, sin saberlo, repiten un mismo ciclo. Durante las horas más duras del calor africano, permanecen en el agua, regulando su temperatura, protegiendo su piel. Al caer la noche, cuando el aire se vuelve más respirable, salen, caminan, avanzan pesadamente hacia las praderas cercanas. Cada paso abre senderos. Cada noche sin espectáculo consumen decenas de kilos de pasto. Y es ahí cuando empiezo a entender algo que antes pasaba por alto. Esos caminos que dejan marcados en el barro no son simples huellas. Son corredores por donde el agua vuelve a circular, por donde la vegetación se renueva, por donde otras especies encuentran nuevas oportunidades. Nadie aplaude ese trabajo. Nadie lo filma con música épica. Pero sin él, todo el sistema comenzaría a ahogarse lentamente. Mientras observo ese movimiento constante, casi mecánico, me doy cuenta de que aquí la fuerza no se expresa en ataques, sino en repetición, en estar, en sostener. Algo parecido ocurre cuando el paisaje cambia otra vez y el verde se vuelve más denso. En el Parque Nacional del Lago Manyara, el sonido del agua se mezcla con el crujir de ramas quebrándose. Entre árboles y claros abiertos a la fuerza, aparecen los verdaderos gigantes de esta tierra. Los elefantes avanzan con una calma que desconcierta. Cada uno de sus pasos parece medido, pero al mismo tiempo inevitable. Verlos moverse es una experiencia difícil de explicar. A pesar de su tamaño descomunal, hay una suavidad en sus gestos. Las orejas se balancean lentamente, disipando el calor. Las trompas exploran el suelo, las ramas el aire. Arrancan árboles, sí, pero no por destrucción. Lo hacen porque así el bosque respira. Al abrir claros, permiten que la luz llegue al suelo. Al excavar, sacan minerales que otros animales aprovecharán después. Y entonces surge una sensación incómoda pero reveladora. Estos animales no están usando el ecosistema, lo están modelando. Sus grupos avanzan guiados por una hembra mayor, la matriarca. Ella no corre, no impone. Recuerda, conoce los caminos, las épocas de sequía, los lugares donde el agua no falla. Los más jóvenes caminan protegidos en el centro. Nadie queda expuesto por azar. Todo tiene un orden silencioso que solo se percibe cuando uno observa sin prisa. Cerca de ellos casi siempre hay movimiento. Los babuinos oliva aparecen como sombras inquietas entre las ramas y el suelo. A diferencia de los elefantes, nada en ellos es lento. Saltan, se vigilan, interactúan constantemente. Viven en grupos grandes, ruidosos, llenos de tensiones internas. Al principio me costaba verlos como algo más que animales oportunistas.
pero basta detenerse un momento para notar la complejidad. Las hembras mantienen los lazos del grupo, los machos vigilan, todos observan. Cuando el peligro se acerca, no hay pánico. Hay respuesta colectiva, gritos, posturas amenazantes, una coreografía defensiva que nace de la cooperación. Mientras se alimentan, dispersan semillas. Mientras se desplazan, conectan fragmentos del bosque. Sin grandes cuerpos ni colmillos, sostienen procesos invisibles. Aquí empiezo a sentir que algo dentro de mí cambia. Siempre pensé que el equilibrio de la naturaleza dependía sobre todo de los grandes depredadores, de las cacerías, de la muerte. Pero cuanto más observo estos lugares, más claro se vuelve que la estabilidad nace de gestos pequeños, constantes, casi aburridos a los ojos humanos. Incluso en ambientes extremos, esa lógica se repite. Las aguas alcalinas del lago Manyara, con su brillo cegador bajo el sol, parecen hostiles. Sin embargo, miles de flamencos llegan y tiñen el paisaje de rosa. Caminan lentamente filtrando algas microscópicas. Cada movimiento es parte de una coreografía perfecta. No luchan, no compiten, persisten. Transforman un entorno difícil en un refugio temporal. Y sobre todo esto, observando desde las alturas, el águila pescadora africana planea con una serenidad inquietante. No necesita moverse mucho. Espera, mira. Cuando ataca lo hace con precisión absoluta. Incluso ella, depredadora indiscutible, depende de que todo lo demás funcione. En este punto del viaje, ya no puedo ver a ningún animal como un simple protagonista aislado. Todos parecen piezas de un mecanismo que no se detiene. Algunos abren caminos, otros limpian, otros sostienen. No hay aplausos, no hay recompensas visibles, solo continuidad. Y es aquí donde me doy cuenta de algo que no esperaba sentir. Quizás la verdadera fuerza en Tanzania no está en el momento del ataque, sino en la capacidad de sostener la vida día tras día sin que nadie lo note. Con esa idea rondando, avanzamos hacia un territorio donde la tensión se vuelve imposible de ignorar. Y con esa idea aún latiendo en la cabeza, el paisaje se abre de golpe y nos empuja hacia un lugar donde la calma deja de existir. Las llanuras del Serengeti se extienden hasta donde la vista ya no alcanza a distinguir el final. El suelo es dorado seco, vibrante bajo el sol, y el aire parece ondular, como si también estuviera vivo. Aquí no hay refugio real, no hay sombras suficientes. Todo ocurre a la vista de todos, y quizá por eso todo es más brutal y más honesto. Lo primero que siento al imaginar este lugar no es emoción, sino vértigo. Porque en estas llanuras, la vida avanza en movimiento constante. Detenerse demasiado tiempo puede ser una sentencia. A lo lejos, una mancha oscura comienza a desplazarse lentamente. Al principio parece una ilusión provocada por el calor, pero poco a poco se define, se multiplica, se vuelve ruido, polvo, respiración colectiva. Son miles, decenas de miles, ñus avanzando juntos como si una sola voluntad los empujara hacia adelante. Cada año repiten este viaje imposible. Más de 1000 kilómetros siguiendo una promesa que nunca es segura: pasto fresco, agua, continuidad. Mientras los observo no puedo evitar pensar en el costo. Cada paso es desgaste, cada cruce de río es una apuesta. Muchos no llegarán y sin embargo avanzan. Hay algo profundamente inquietante en esa persistencia. No parecen heroicos, no parecen conscientes de su papel. Solo caminan, tropiezan, se levantan, siguen.
y en ese movimiento constante el Serengeti respira. Pero donde hay movimiento siempre hay ojos atentos. Entre la hierba alta casi invisibles, las leonas se desplazan con una precisión que eriza la piel. No corren, no necesitan hacerlo todavía. Se comunican con gestos mínimos, con miradas, con silencios compartidos. Mientras los ñus avanzan en masa, ellas esperan, estudian, buscan el error, el cansancio, el desfase mínimo que separa a uno del grupo. He visto muchas veces escenas de caza, pero aquí siempre me invade la misma sensación incómoda. No hay odio, no hay crueldad, solo necesidad. Cuando el ataque finalmente ocurre, es rápido, violento, definitivo. El polvo se levanta, los cuerpos chocan y en segundos todo termina. El silencio vuelve a caer pesado. Los leones son fuerza, sí, pero sobre todo son estrategia, son coordinación, son paciencia. Y aún así, incluso aquí su éxito no está garantizado. Muchas veces fallan, muchas veces el grupo escapa. Nada es absoluto. Mientras aún resuena el eco del ataque, otras figuras comienzan a acercarse. Las hienas aparecen como sombras nerviosas, siempre en movimiento, siempre evaluando. Durante mucho tiempo crecí escuchando que eran simples carroñeras ladronas oportunistas, pero basta observarlas unos minutos para que esa idea se desmorone. Se mueven en clanes organizados, se comunican constantemente, ríen sí, pero no por locura. Es un lenguaje, una forma de mantener la cohesión. Cuando cazan juntas, son imparables. Persisten durante kilómetros, no se cansan, presionan. Y cuando roban una presa, no es caos, es cálculo. Avanzan en grupo, intimidan, empujan. Muchas veces ganan. Aquí empiezo a preguntarme algo que no me deja en paz. ¿Qué significa realmente ser el más fuerte? ¿El que domina con músculo o el que resiste mejor en grupo? Pero el Serengeti no se limita a los enfrentamientos visibles. Hay depredadores que prefieren otro camino. Entre árboles dispersos y rocas aisladas, el leopardo se mueve como un susurro. No lo ves llegar. De pronto está ahí. Su cuerpo se confunde con el entorno. Cada roseta parece diseñada para desaparecer entre luces y sombras. Cuando ataca, no hay persecución larga. Es explosión, precisión, un salto limpio que no admite errores. Y luego algo que siempre me impresiona, arrastra su presa hacia lo alto de un árbol, alejándose del caos del suelo. Allí suspendido come con calma. No compite, evita, espera. En ese gesto hay una inteligencia distinta. No es fuerza bruta, es adaptación, es conocer tus límites y trabajar alrededor de ellos. Más allá en las zonas abiertas, la tensión adopta otra forma. El guepardo aparece casi como una contradicción viviente. Delgado, frágil en apariencia, parece fuera de lugar, entre tantos cuerpos robustos. Pero cuando corre todo cambia. La sabana se convierte en una pista de carreras. En segundos, alcanza velocidades que desafían cualquier lógica. La persecución es corta, intensa, agónica. Cuando termina, el guepardo jadea exhausto. Ha ganado, sí, pero su victoria es frágil. Cualquier sombra que se acerque puede arrebatársela. Aquí, incluso después de cazar, no hay descanso. Observar esto me deja una sensación extraña. En el Serengeti ganar no significa estar a salvo, solo significa haber ganado tiempo. Y como si la tierra no fuera suficiente, el cielo también participa. Desde lo alto, el águila marcial observa. Todo parece pequeño desde su perspectiva. Cuando se lanza, el impacto es brutal. No hay aviso, no hay escape. Incluso los depredadores
deben estar atentos a lo que cae desde arriba. Mientras sigo este desfile de estrategias, velocidades y silencios, una idea empieza a tomar forma con claridad incómoda. Aquí no hay un vencedor único, no hay un rey eterno. Cada especie triunfa solo dentro de su propio lenguaje. Los ñus avanzan perdiendo miles, pero mantienen la vida. Los leones dominan por momentos, las hienas resisten, el leopardo evita, el guepardo arriesga, el águila observa. Todos dependen de todos incluso cuando se destruyen. Y frente a ese entramado perfecto y cruel, me siento pequeño, no como ser humano, sino como observador. Porque cuanto más miro, más entiendo que este sistema no gira alrededor de la victoria, sino del equilibrio. Con esa certeza inquietante, el viaje nos empuja hacia una verdad aún más silenciosa, escondida entre restos y sombras. Y con esa certeza todavía resonando la mirada baja del movimiento frenético hacia un lugar donde casi nadie quiere detenerse. El Serengeti no se apaga cuando termina la caza. Al contrario, es justo entonces cuando comienza otra historia más silenciosa, más incómoda y durante mucho tiempo para mí invisible. El cuerpo inmóvil yace sobre la tierra caliente. La sangre se oscurece rápido bajo el sol. El polvo vuelve a asentarse como si nada hubiera ocurrido. Durante unos minutos, el lugar parece abandonado, suspendido en un silencio extraño, casi respetuoso. Yo solía pensar que ese era el final, el cierre de un ciclo. Me equivoqué. Desde la distancia, puntos oscuros comienzan a aparecer en el cielo. Al principio son apenas manchas que se mueven lentamente describiendo círculos amplios. Luego descienden un poco más. Se multiplican. El aire se llena de alas abiertas. Son los buitres. Durante mucho tiempo, confieso, me costó mirarlos sin rechazo. Su imagen siempre estuvo asociada a la muerte, a lo que queda, a lo que nadie quiere ver. Pero aquí no mirar es perder la mitad de la historia. Los buitres doriblancos descienden con una precisión casi matemática. No hay caos, no hay desesperación. Cada uno conoce su lugar, sus cuerpos grandes, sus cuellos desnudos. Sus alas enormes crean una escena que incomoda y fascina. En cuestión de minutos, donde antes había un cuerpo, ahora hay movimiento continuo, trabajo incesante, eficiencia absoluta. Lo que más me sorprende es la rapidez. Donde nosotros veríamos descomposición, ellos ven oportunidad. Donde otros animales se alejarían, ellos se acercan. No dudan, no esperan, consumen, limpian, transforman. Y entonces algo cambia en mi forma de sentir. Empiezo a entender que la muerte aquí no es un residuo, es un recurso. Mientras los buitres trabajan, otros esperan su turno. Chacales nerviosos, insectos que aparecen casi de la nada, incluso pequeños mamíferos que aprovechan restos diminutos. Nada se desperdicia, nada queda fuera del sistema. El cuerpo que hace unas horas corría junto a la manada, ahora sostiene docenas de vidas. Durante mucho tiempo pensé que los depredadores eran los grandes reguladores del Serengeti. Y lo son. Pero sin estos trabajadores silenciosos, todo colapsaría. La enfermedad se propagaría. Los restos se acumularían. El equilibrio se rompería lentamente, sin espectáculos, sin rugidos. Levanto la vista otra vez y el cielo vuelve a reclamar su papel. El águila pescadora africana se posa en lo alto de un árbol cercano. Su plumaje blanco brilla bajo la luz intensa.
Desde ahí observa paciente e inmóvil. No participa del banquete terrestre, pero no es ajena a lo que ocurre. Sabe que el movimiento atrae vida. Donde hay restos, habrá peces cerca. Donde hay peces, habrá oportunidad. Cuando se lanza lo hace con una elegancia brutal. El agua salta. El pez lucha apenas unos segundos antes de quedar atrapado en garras que no perdonan. Incluso aquí, en este momento aparentemente tranquilo, el ciclo continúa girando. Me doy cuenta de que he pasado años mirando la naturaleza como una secuencia de momentos espectaculares: la caza, la persecución, el ataque. Pero nadie me había enseñado a mirar lo que ocurre después, a quedarme cuando la escena ya no es bonita, a entender que la limpieza también es supervivencia. En el lago Manyara esta lección se repite de otra forma. Las orillas a ciertas horas parecen tranquilas. El agua refleja el cielo. Los flamencos se desplazan lentamente ajenos a lo que ocurre a pocos metros. Pero en las ramas altas, el águila pescadora vigila. No siempre caza. A veces espera. A veces se alimenta de restos que el agua arrastra hasta la orilla. Esa capacidad de adaptarse, de no depender de una sola fuente, me resulta profundamente reveladora. Aquí incluso los cazadores aceptan la carroña cuando es necesario. No hay orgullo, no hay jerarquías morales, solo continuidad. Mientras observo estas escenas, siento una incomodidad que no puedo ignorar. ¿Por qué nos cuesta tanto aceptar esta parte de la naturaleza? ¿Por qué celebramos la vida, pero apartamos la mirada cuando llega la muerte? Quizá porque nos recuerda algo, que preferimos olvidar que todo lo que existe está destinado a transformarse, que no hay finales limpios, que el equilibrio no es estético, es funcional. Los buitres vuelven a elevarse lentamente, pesados, saciados. El suelo queda casi limpio, solo huesos blanqueados por el sol que con el tiempo también desaparecerán. El lugar que hace unas horas era escenario de tensión ahora parece neutro, vacío, pero sé que no lo está. Bajo la superficie, insectos trabajan, el suelo absorbe. Las plantas con el tiempo crecerán más fuertes. Nada se detiene. Al aceptar esto, algo dentro de mí se acomoda. Dejo de ver a estos animales como símbolos desagradables y empiezo a verlos como guardianes, invisibles sí, incómodos también, pero absolutamente necesarios. En Tanzania, incluso aquellos que viven de la muerte sostienen la vida. Y con esa comprensión más serena y más profunda, el viaje comienza a cerrar un círculo, llevándonos hacia una última reflexión que ya no habla solo de animales, sino de nuestro propio lugar frente a este mundo salvaje. Y con esa comprensión aún presente, el camino finalmente se ralentiza y nos permite mirar todo desde un poco más lejos. El sol comienza a descender sobre Tanzania y la luz cambia de tono, volviéndose más suave, más dorada. Las sombras se alargan sobre la sabana, los sonidos se transforman. Donde antes había tensión, ahora hay una calma distinta, no vacía, sino cargada de significado. Es en este momento cuando siento que el viaje no termina en un lugar, sino en una idea. Después de observar tantos paisajes, tantos cuerpos en movimiento, tantas estrategias distintas, para seguir existiendo algo, se vuelve claro para mí. En esta tierra salvaje, ganar no significa dominar, no significa ser el más fuerte, ni el más rápido, ni el más temido.
Significa encontrar tu lugar dentro de una red invisible que conecta absolutamente todo. Aquí cada criatura importa, el que abre caminos sin saberlo, el que caza cuando puede, el que espera en silencio, el que limpia lo que otros dejan atrás. Nada sobra, nada está fuera de lugar. Incluso aquello que incomoda, incluso lo que preferimos no mirar, sostiene la vida de una forma que solo se entiende cuando uno se detiene a observar de verdad. Mientras el día se apaga, no puedo evitar pensar en lo pequeño que me siento frente a este equilibrio y al mismo tiempo en lo afortunado que soy de poder ser testigo de él. Contar estas historias no nace de querer explicar el mundo, sino de la necesidad personal de entenderlo un poco mejor y de compartir esa sensación con otros. Si has llegado hasta aquí, quiero darte las gracias. Gracias por caminar conmigo, por observar sin prisa, por permitirte mirar la naturaleza más allá de lo evidente. Este canal existe porque sigo sintiendo la misma curiosidad cada vez que descubro cómo la vida se abre paso, incluso en los lugares más duros. Y mientras esa curiosidad siga viva, seguiré creando estos viajes. Si quieres apoyar este camino y acompañarme en las próximas exploraciones, suscribirte es una forma sencilla de hacerlo y me da la motivación necesaria para seguir contando estas historias. Antes de despedirnos, me encantaría saber algo de ti. ¿Qué lugar del mundo salvaje te gustaría explorar en el próximo video? ¿O qué animal despierta más tu curiosidad? Nos encontramos muy pronto en la próxima aventura.